días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Sean ustedes bienvenidos a este servicio dominical. Antes de empezar con el culto, les invito a que entreguemos este tiempo en manos de Dios con una oración. Cierren sus ojos, por favor. Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias. Queremos darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Padre, porque nos has permitido hoy estar en pie, porque has puesto en nuestro corazón el sentir y el anhelo de poder predisponer este tiempo para buscar de tu presencia en este día de culto dominical. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos y te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de nuestras vidas, que tu Santo Espíritu sea hablando a cada uno de nosotros, que nos permita llegar a tu presencia, que nos permita rendirnos delante de ti con toda adoración, con toda alabanza, con toda exaltación, y que nos permita tu palabra ser transformados, renovados, y que podamos ponerla en práctica en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, a continuación les invito a que abran sus Biblias. Vamos a leer el Salmo 95. La palabra del Señor dice: Vamos, cantemos con alegría, alabemos a nuestro Dios. Él nos salva y nos protege. Vayamos a darle gracias, cantémosle himnos de alabanza. Nuestro Dios es poderoso, es el Rey de todos los dioses. Nuestro Dios tiene en sus manos lo más profundo de la tierra. Suyas son las montañas más altas, suyos son el mar y la tierra, pues Él mismo los creó. Vamos, adorémosle de rodilla a nuestro Dios y Creador. Pertenecemos a Dios, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Estamos bajo su cuidado. Si hoy escuchamos su voz, no seamos tercos, como cuando nos rebelamos en el desierto cerca de Masá. Dios dice, en aquella ocasión sus antepasados se pusieron a prueba, a pesar de que vieron lo que hice. Durante 40 años estuve muy enojado contra ellos, y al fin les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. Por eso, yo enojado decidí, no voy a permitirles entrar a la tierra prometida, donde los habría hecho descansar. Amado, ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame
quiero conocer más de ti, conocer. Amados hermanos, una vez que hemos alabado, que hemos glorificado a nuestro Padre Celestial, viene el mensaje de la palabra. Le animo a que predisponga su corazón para que reciba de parte de Dios la dirección a través del mensaje del día de hoy. Bendecimos grandemente al hermano que trae la palabra. En el trabajo que apasiona a nuestro Padre Perfecto, el cual es reconciliar al hombre con Él, vale resaltar que la tarea principal, el accionar puntual de nuestro Señor Jesucristo es sustituir al ser humano en la cruz. Dicho de otra forma, es tomar su lugar, mi lugar en la cruz y sufrir y ser castigado y morir por nosotros en la cruz. A través de este sacrificio, usted y yo podemos acceder al perdón de nuestros pecados. Dicho de otra forma, Dios nos puede perdonar. Y después que recibimos a aquel que tomó nuestro lugar en la cruz, podemos alcanzar la salvación de nuestra alma y también la vida eterna. Sin lugar a dudas, hoy podemos decir, gracias Jesús por haber tomado nuestro lugar en una cruz. Hoy vamos a estar analizando cuál es la tarea, cuál es el accionar de la persona del Espíritu Santo en el trabajo de nuestro Padre Perfecto, que es reconciliar al ser humano, al hombre, con Él. A través de aquello vamos a descubrir la importancia, la significancia de vivir una vida llena y guiada por la persona del Espíritu Santo. Acompáñeme a una lectura bíblica para después poder narrarle, contarle una historia bíblica, una historia de la vida real, y poder sacar 4 lecciones espirituales acerca de nuestro tema principal hoy, el accionar de la persona del Espíritu Santo en el ministerio de la reconciliación. Vayamos a Hechos, capítulo 1, el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dichas a nuestros discípulos y hoy a cada uno de nosotros. En ellas, nuestro Señor Jesucristo hace un énfasis que cuando viene la persona del Espíritu Santo a nuestras vidas, Él nos da poder. ¿Sabe para qué? Para poder testificar, para poder compartir con otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, los cambios, las transformaciones, a través de nuestro testimonio y compartir el mensaje del Evangelio. Ahora sí, vayamos a la historia. Mire, la Biblia dice que un hombre llamado Felipe, un discípulo de Jesús, estaba viviendo en Samaria. Mientras estaba en ese lugar, él predicaba el mensaje del Evangelio y hacía discípulos. El escritor bíblico dice que en un momento determinado, un ángel del Señor le habló. Sí, le habló. Y le dijo de forma específica que vaya a un lugar determinado. Le dio la dirección bien marcada y cuando Felipe la tuvo en su mente, en su entendimiento, rápidamente se dirigió a ese lugar.
cuando llegó a ese lugar, la Biblia dice que a la distancia venía un hombre en su medio de transporte de aquel tiempo, un carruaje. Este hombre, es interesante tener presente que el escritor bíblico da ciertos detalles de este hombre. Dice que era etíope, eunuco, que venía de Jerusalén de adorar a Dios y venía leyendo la Biblia. A más de eso, añade que él era una persona que estaba teniendo como responsabilidad principal administrar los tesoros de la reina de Etiopía. Ahora, el escritor bíblico dice que en un momento determinado, la persona del Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice, acércate a él. Felipe, ni corto ni perezoso, obedeció la voz del Espíritu Santo y se acercó a él. Cuando se acerca, él percibe, él escucha que este hombre viene leyendo al profeta Isaías. Y mientras viene leyendo, es interesante tener presente que Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le responde, ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a comprender totalmente lo que estoy leyendo si no tengo quien me enseñe? El escritor bíblico dice que el etíope le rogó a Felipe que suba y así pueda enseñarle. Así que cuando se sube Felipe, sin lugar a dudas, vino gozo al corazón de este hombre porque tenía quien le pueda enseñar, quien le pueda ayudar a comprender las escrituras. Ahora, la Biblia dice que este era el pasaje que él venía leyendo. Acompáñenme a la lectura de este pasaje. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. La Biblia dice que el etíope le preguntó a Felipe, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y el escritor bíblico dice que Felipe, tomando de esa parte de las escrituras, terminó compartiendo el mensaje del evangelio a este etíope. Mientras el carruaje iba avanzando, el etíope fijó su mirada en un charco de agua y le hizo la pregunta a Felipe, ¿hay algo que impida que yo me pueda bautizar? Y la respuesta de Felipe fue, si crees, bien puedes. Y es interesante que el etíope dijo, sí creo que Jesucristo es el Salvador del mundo. Así que detuvieron el carruaje y en ese momento, sin ningún curso de bautismo, llegó Felipe y bautizó a este etíope. Ahora, escúchenme con atención cómo termina esta historia de la vida real. Después del bautismo, la persona del Espíritu Santo arrebató, se llevó a Felipe. Y el etíope siguió su camino con gozo, con alegría. Mire, esta historia bíblica que acabamos de narrar, de escuchar, nos muestra a un hombre reconciliándose con Dios. Y también nos deja ver que cuando un hombre
se reconcilia con Dios. No solamente que hay fiestón, rumbón arriba en el cielo, sino también aquí en la tierra. Porque viene esta persona el gozo de la salvación. Y sin lugar a dudas también Felipe, mientras fue llevado por el Espíritu Santo, había gozo en su corazón. Vamos ahora a leer la historia en Hechos capítulo 8, versos del 26 hasta el 39, y vamos a descubrir 4 lecciones espirituales acerca del accionar de la persona del Espíritu Santo en el ministerio de la reconciliación. Acompáñenme a la lectura. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Cuando leemos esta historia, sin lugar a dudas, llegamos a la conclusión que la persona del Espíritu Santo es quien obra, quien trabaja en aquellas personas que están lejos de Dios y los motiva, los impulsa a buscar, a acercarse a Dios, a su Creador, hasta tener un encuentro con Jesús. Esto lo decimos porque si uno analiza la vida del etíope, con eso es que uno se va a encontrar. Hay 3 cosas puntuales que el escritor bíblico dice acerca de este etíope. Primero, dice que este hombre era eunuco, es decir, era un hombre que había sido castrado. En esos tiempos era algo muy normal que si una persona iba a trabajar para un rey o para una reina, se lo castrase, porque se consideraba que estas personas no eran fáciles de caer en la tentación de una mujer o de llevarse el dinero, a diferencia de cualquier otra persona, otro hombre común y corriente que sí lo podía hacer. Lo segundo que dice este hombre es que él estaba sobre todos los tesoros de la reina de Etiopía. Esto significa que él era el administrador de todas las riquezas de ese país. Era un hombre con poder, era un hombre con autoridad, era un hombre sin lugar a dudas de mucha influencia. Lo tercero que dice es que este hombre venía de adorar de Jerusalén. Les recuerdo que Jerusalén era el lugar donde habitaba Dios.
donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el templo de Dios. Y las personas, cada vez y cuando, subían a este lugar con el ánimo de acercarse a la presencia de Dios, de adorar a Dios. Es importante tener presente que el viaje de Etiopía hasta Jerusalén era un viaje re largo. Estaba leyendo un comentarista que decía que un viaje de esto podía tardar alrededor de 3 meses. 3 meses. El hecho de que fuera a Jerusalén significa que este hombre estaba buscando a Dios. Estaba queriéndose acercar a Dios. Eso nos deja ver que este hombre había reconocido que vivía lejos de Dios. Había reconocido su condición de pecador. Había reconocido que necesitaba de Dios. Y quiero hacer un énfasis en esto. Él sentía la necesidad de Dios en su vida. Es por eso que fue a Jerusalén a adorar. Es por eso que venía leyendo la Biblia en el carruaje. A pesar de estar en un continuo movimiento, estaba leyéndola. A pesar de que no la entendía totalmente, venía leyéndola. Y cuando un hombre se acercó a él y le preguntó si entendía lo que él venía leyendo, de una forma muy sincera le dijo: ¿cómo voy a entender? No lo entiendo, necesito ayuda. ¿Puedes tú ayudarme? Solicitó ayuda. Y cuando este hombre estuvo al lado de él, aquello que no entendía se lo preguntó. Y cuando le compartieron el mensaje del evangelio, él creyó y recibió a Jesús como el Salvador, como el Señor de su vida. Y así, automáticamente, quiso obedecer el mandamiento del bautismo. Mire, cuando una persona recibe de todo corazón a Jesús, una de las cosas primarias que vienen a su vida es querer bautizarse. No sé por quién lo voy a decir, pero si usted ha recibido a Jesús y aún no se ha bautizado, debería hacerse la pregunta: ¿por qué no me bautizo? Porque lo normal es querer obedecer a nuestro buen Dios. Ahora, hay una pregunta de cajón aquí. Sin lugar a dudas, con una buena respuesta. La pregunta es: ¿quién? ¿Quién obró en el corazón, en la vida de este etíope? ¿Quién lo llevó a reconocer que estaba lejos de Dios? ¿Quién lo llevó a reconocer su condición de pecador, que era lo que lo mantenía lejos de Dios? ¿Quién lo llevó a sentir esa necesidad de Dios? ¿Quién lo movió a buscar a Dios, a acercarse a Dios? ¿Quién? Y la respuesta es sencilla. Fue la persona del Espíritu Santo quien trabajó en la vida de este hombre. Vayamos y sepamos la primera lección espiritual del accionar de la persona del Espíritu Santo en el ministerio de la reconciliación. Escuchémosla. Primera lección espiritual: la persona del Espíritu Santo es quien obra en la vida del ser humano y lo lleva a reconocer que está lejos de Dios por su condición de pecador y lo lleva a sentir la necesidad de Dios. Por ende, lo lleva a desarrollar acciones que lo acerquen a Dios. Lo impulsa, por último, a recibir a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Mire, después de esta lección espiritual, si volvemos al contexto de la historia, nos encontramos que esta historia también nos deja ver que la persona del Espíritu Santo obra en la vida del Hijo de Dios que está
comprometido con la tarea de ayudarle al Padre a reconciliar a otros con Dios. Luego que obra en su vida, lo guía en esa tarea de reconciliar a otros con Dios. Esto lo decimos analizando la vida de Felipe. Sin lugar a dudas, miramos esta historia y llegamos a la conclusión que Felipe, como discípulo de Jesús, era un hombre comprometido con desarrollar la tarea de ayudarle al Padre Perfecto a reconciliar a aquellos que estaban en enemistad con Él. Y cuando uno mira esto en la vida de Felipe, se da cuenta que Felipe había desarrollado 3 habilidades muy puntuales. La primera habilidad que Felipe había desarrollado es la habilidad de establecer contacto con nuevas personas. Dicho de otra forma, desarrollar nuevos oikos. Y esto lo decimos porque cuando uno lee la historia se da cuenta que la persona del Espíritu Santo le dice, allá viene un carruaje, acércate. Él va. Hay una persona ahí desconocida para él, nunca la ha tratado, nunca la ha visto. Y establece el punto de diálogo. ¿Entiendes tú lo que lees? Y el otro le responde enseguida, ¿cómo voy yo a entender lo que estoy leyendo si nadie me enseña, pues nadie me ayuda? Súbete, por favor, y ayúdame. Y rápido. Él no está viendo ni pero, se sube. Estableció un contacto, estableció una relación con una persona nueva. Así. La segunda habilidad que podemos percibir que había desarrollado Felipe es que tenía un conocimiento amplio de las Escrituras. Él rápido se ubica. Este es el libro de Isaías. Y dice, y comenzando desde ahí, así dice el texto, comenzando desde ahí, le predicó el mensaje del Evangelio. Es decir, lo fue llevando. ¿Dónde más lo llevaría? A Génesis, a Éxodo, qué sé yo, ¿no? Hasta que aquí está, papá, el mensaje del Evangelio para usted. Y la tercera habilidad que había desarrollado Felipe era la habilidad de conocer a profundidad las verdades del Evangelio. Estaba bien relacionado con ellas. De tal forma que de ese pasaje que había, él llegó, lo fue llevando hasta que compartió con él el mensaje de las buenas nuevas. Es decir, le dio a conocer la verdad del amor de Dios, la verdad del pecado, la verdad del sustituto, la verdad del arrepentimiento y la verdad de la fe. Así que este hombre terminó recibiendo a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Ahora, quiero hacerle una pregunta. Es de cajón. Porque rápido uno dice, bueno, pero ¿y cómo lo hizo? Y hay una respuesta a esa pregunta de cajón que vamos a hacer. ¿Usted cree que cuando Felipe recibió a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, Felipe ya contaba con estas habilidades? ¿Ya había en su vida la habilidad de establecer contacto con aquellas personas que estaban lejos de Dios? ¿La habilidad de tener ese conocimiento amplio de las Escrituras? ¿La habilidad de predicar el Evangelio? Y la respuesta categórica es no. Entonces, ¿quién desarrolló esas habilidades en la vida de Felipe? Y la respuesta es sencilla. La persona del Espíritu Santo. Otra pregunta surge aquí. ¿Por qué lo hizo con él? Y la respuesta también es sencilla. La persona del Espíritu Santo, escúcheme bien, percibió que en el corazón de Felipe había algo que lo apasionaba.
A Felipe le apasionaba la tarea de poder ayudar a otros a reconciliarse con Dios y así poder desarrollar ese ministerio, esa responsabilidad que el Padre Perfecto le había dado. Y aquí vamos a la segunda lección espiritual. Escúchala, por favor. Segunda lección espiritual. La persona del Espíritu Santo ayuda a desarrollar habilidades relacionadas a establecer nuevas relaciones, un conocimiento amplio de las Escrituras y conocer la verdad del Evangelio en la vida de aquellos que se comprometen con Dios a ayudar a otros a reconciliar con Dios. Interesante esta segunda lección espiritual. Mire, en esta historia, en Hechos, tratando de caminar a la tercera lección espiritual, en Hechos, capítulo 8, el verso 29, encontramos una orden específica de parte de la persona del Espíritu Santo para con Felipe. El texto dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro, acércate a ese carruaje. Ahí encontramos la tercera lección espiritual. En ella vemos a la persona del Espíritu Santo guiando a Felipe, llevándolo donde hay una persona que está lejos de Dios, pero que está preparada ya por Él, que Él ya ha obrado en su vida. Vayamos a la tercera lección espiritual. Tercera lección espiritual. La persona del Espíritu Santo nos guía, nos acerca a las personas que Él ya ha preparado para escuchar el Evangelio y por ende recibir a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Vayamos a la cuarta lección espiritual. Esta se desprende de la vida de Felipe. Si usted se da cuenta, Felipe vivía en una espiritualidad muy diferente de la de cualquier hijo de Dios de ese tiempo. Mire, discernía cuando un ángel le estaba hablando. Escuchaba la voz de un ángel. Escuchaba la voz del Espíritu Santo. Percibía que era él que le estaba hablando. Una obediencia sobrenatural. Porque el ángel le dice que vaya a un lugar, solamente eso, no le da más detalles y él, allá voy. No importa si usted no me dice el resto, yo estoy para obedecer, porque entendió que era un ángel que le estaba hablando. Cuando se acercó a donde el etíope y tuvo la oportunidad de estar sentado al lado de él, le enseñó las escrituras. Y de donde estaba, compartió el mensaje del evangelio. Pudo llevar a una persona a los pies de Jesús y bautizar a una persona. Increíble. Muy increíble. Él vivía en una espiritualidad mucho más allá que la de otras personas. Y cuando uno piensa en esto, sin lugar a dudas, él vivió una vida como discípulo de Jesús y disfrutaba de la presencia, el hablar de Dios y el accionar de la persona del Espíritu Santo en su vida. Vayamos a la cuarta lección espiritual. Cuarta lección espiritual. Desarrollar la tarea de ayudar al Padre en su trabajo de reconciliar al hombre con Dios nos lleva a vivir en una espiritualidad en la cual experimentamos el obrar de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Experimentamos que la persona del Espíritu Santo impregna habilidades en nuestra vida, relacionadas al contacto con otras personas, el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento profundo de las verdades del Evangelio. Experimentamos el poder de la persona del Espíritu Santo cambiando y transformando nuestra vida. Experimentamos el hablar y la guía de la persona del Espíritu Santo.
Experimentamos la dicha, el gozo de compartir nuestra fe con otros. Y experimentamos el gozo de la salvación cuando un pecador se arrepiente. Y a manera de conclusión podemos decir que la persona del Espíritu Santo obró de forma poderosa en la vida de Felipe. Transformó su vida, desarrolló habilidades en él, pero también a través de él llegó a la vida de una persona que él había preparado para que reciba a Jesús. Escúcheme con atención. La persona del Espíritu Santo también quiere obrar con poder en su vida. Quiere transformarle, quiere cambiarle, quiere hacer de usted una herramienta eficaz. Quiere desarrollar las mismas habilidades que desarrolló en Felipe. Quiere desarrollar en usted la habilidad de relacionarse con otros que están lejos de Dios. Quiere llevarle a tener un conocimiento amplio de las Escrituras y un conocimiento profundo de las verdades del Evangelio. Quiere desarrollar en usted la habilidad de escucharle y dejarse guiar por él. Quiere desarrollar en usted la habilidad de obedecerle. Así, lo único que usted tiene que hacer es poner en su corazón un compromiso de vivir para cumplir con aquel ministerio que el Padre le ha dado en sus manos. Desarrollar la tarea de ayudarle a él en ese trabajo tan hermoso de reconciliar a otros con Dios. Voy a motivarle que incline su rostro por un momento. Acérquese y tome el compromiso si no lo ha tomado. Y si ha tomado ya el compromiso, vuélvalo a firmar y pídale al Padre. Padre, así dígale, Padre, ahí con sus ojos cerrados, desarrolla en mí una pasión por ayudarte a reconciliar a otros contigo. Y después que usted le haya pedido eso, tome usted el compromiso. Y después que lo haya tomado, dígale, Espíritu Santo, obra en mi vida y a través de mí. Y permita que esta canción, la persona del Espíritu Santo, la utilice para ministrar su vida. Disfrute de su presencia en este momento. Postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo.
como es nuestra costumbre, el primer domingo de cada mes nos servimos la Santa Cena para así cumplir con este mandamiento sacro que el Padre nos ha dado a través de su palabra. Quiero llevarle a la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 11, el verso 23 dice así: porque yo recibí del Señor la enseñanza que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Oremos por los elementos. Padre, queremos darte gracias. Es un privilegio poder participar de la Santa Cena. Oramos que tú perdones nuestros pecados, nos limpies de toda maldad y que pongas tu mano sobre este pan y sobre esta copa y que tú los santifiques y los utilices para el beneficio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora comamos del pan que simboliza el cuerpo de Jesús, molido en la cruz por nuestros pecados. Y ahora bebamos de aquello que simboliza la sangre de Jesús, derramada en la cruz por nuestros pecados. La Biblia dice que cada vez que comamos el pan y bebamos de la copa, anunciamos la muerte y el regreso de Jesús. Hoy hemos hecho eso. Permítame orar por su vida. Padre, gracias por este privilegio de poder obedecerte en este día. Quiero orar por cada hermano que hoy ha participado de la Santa Cena y así te ha obedecido. Quiero bendecir su vida y la vida de su familia. Bendecir las tareas, las cosas que les toca hacer durante esta semana. Que tú les acompañes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y hoy quiero mandar un fraterno y caluroso saludo a mi esposa y mis dos hermosas hijas. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por el mensaje de hoy y anhelamos que nuestro Padre Celestial, a través de la persona del Espíritu Santo, sea trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, a través de este mensaje. Les animo a que pongan en práctica cada una de las enseñanzas que Dios hoy nos ha ministrado. A continuación, mis hermanos, quiero recordarles las actividades de la congregación en el transcurso de la semana. Recordarán que los días martes tenemos los tiempos de oración. A las 6 de la mañana tenemos la vigilia de oración, para lo cual recibimos el link de Zoom para que nos podamos conectar a través del grupo de WhatsApp de la iglesia. Mis amados hermanos, les motivo a que usted pueda participar de este tiempo precioso de oración, donde iniciamos ese día entregándole al Padre Celestial todas nuestras cargas y entregándole a nuestro Dios toda nuestra semana. También recordarles, mis amados hermanos, que el martes tenemos, a partir de las 7 de la noche, la guía de oración de las casas de paz, para lo cual de igual manera estamos recibiendo la guía a través del grupo de WhatsApp de la iglesia. Y los días jueves y días viernes tenemos el estudio de nuestras casas de paz. Para ello puede contactarse con el líder de su casa de paz si es que ya se están reuniendo de manera presencial, o puede continuarlo haciendo en su grupo familiar desde la comodidad de sus hogares. También, mis amados hermanos, los preadolescentes de la iglesia se están congregando los días sábados, cada 15 días, de 10 de la mañana a 12 del día. Les motivamos a que invite a sus hijos, invite a sus familiares que tengan esta edad, para que puedan ser parte de este tiempo especial
para que nuestros jóvenes puedan conocer a Dios aún en su adolescencia. A mis amados hermanos, les doy las gracias por este tiempo, que sea el Padre Celestial bendiciendo sus vidas grandemente y que esta nueva semana que estamos iniciando sea de mucha bendición. Nos vemos la siguiente semana a través de nuestro canal de YouTube y para quienes no se conectan de esta manera a través del servicio en la Radio Unión.